Muy bien, bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. Bueno, voy a hacer más grande. Me avisan si ya se ve. ¿Se ve? Ok, gracias. Bueno, ya les hice más grande para que puedan ver. ¿Qué es esto? Este es el programa que lo voy a subir. Es el programa que vamos a utilizar para para sacar las matrices de descomposición y que ustedes lo puedan implementar en sistemas embebidos, ¿no? Bueno, este lo voy a subir al Drive o al Classroom. Inicialmente tenemos algo con lo que ya hemos trabajado, ¿no? No me voy a detener mucho en eso. Obviamente tenemos cuántos niveles de descomposición, la ondoleta, esto es el número de datos que va a tener la señal, genera una X1, una X2, genera una seno 1, una seno 2 y lo sumo en P, ¿sale? En cuanto tengan una duda me dicen, ¿no? Posteriormente hago el webdev, hago el graficado, como todo lo que hemos hecho, ¿no? Hasta aquí no debe haber problema. Bueno, posteriormente lo que vamos a hacer es las matrices, la generación de matrices. Tenemos una L, que es el length, que es igual a n, que arriba lo definimos como el número de datos que iba a tener mi señal, ¿sí? Que creo que era 2048, sí. 2048 porque n la tengo como si fuera número de bits y n mayúscula es 2 a la n, entonces esta sería 10 es 1024, 11 es 2048. Y lo que hago aquí es ver más o menos, darle unas dimensiones, dividirlos entre 2, ¿para qué? Para que me genere el diezmado de cada señal, de cada matriz que se va a dividir entre 2, ¿no? Entonces me va a quedar 2048 y luego en 2, como ya tengo 1 originalmente, pues en 2 se me va a hacer entre 2, entonces 1024, en 3, 512, etc, etc, ¿no? Y este es el que hace la magia. Hay una función que se llama wfilters, que básicamente es wavelet filters, y ustedes nada más tienen que seleccionar la ondoleta madre que se definió arriba previamente, ¿sí? Y nos va a generar el filtro pasabajas, el filtro pasaltas, los dos de descomposición y los dos de reconstrucción, ¿sí? Estos son los coeficientes, de hecho son matrices muy pequeñas que de ahí vamos a sacar todas las matrices de más adelante, ¿no? Que son estos, es nada más de 10 datos, un vector de 10 datos cada uno. Y aquí lo que vamos a hacer es generar los ceros, ¿sí? Lo pueden hacer de esta manera, lo pueden hacer por matrices de ceros, no pasa nada. Donde tenemos nuestra aproximación 1, 2, 3, nuestro detalle 1, 2, 3, 4 y hasta el 6, ¿sí? Y aquí es donde llenamos las matrices, ¿sale? Las matrices las vamos a llenar a través de pues una serie de ciclos donde estas estaban en 0 y ahora sí lo que vamos a agarrar son los coeficientes, ¿sale? No se metan tanto en problema. Si quieren revisarlo ustedes a más detalle, chequenlo, pero básicamente son una serie de force anidados que tienen que ver el tamaño de la señal, el filtro, ¿sí? El tamaño del filtro, de los coeficientes, más bien, de los coeficientes que nos da webdev, wfilters, y lo que hace es rellenar esa matriz, ¿no? Y nos va a generar pues nuestra W1 para nuestra aproximación 1, detalle 1, aproximación 2, detalle 2, aproximación 3, detalle 3, etc. hasta el 6, ¿sí? Bueno, ¿qué son estos? Pues es básicamente la ondoleta, ¿no? Si yo lo corro, si yo aquí lo corro,
me van a generar todas estas señales. Bueno, esto es nada más para comprobar. Esta es mi señal original. Este es mi figure que es del graficado y el graficado de la descomposición a través del webdeck. Y esto es exactamente lo mismo pero a través de las matrices. Es nada más para comparar si está funcionando o no. Y por ejemplo, si yo agarro, se llamaba WA1 por ejemplo, ¿qué va a salir? Bueno, si yo aplico un for y que se me grafiquen las primeras 20, me va a salir lo que sería, le voy a aplicar un zoom, mis ondoletas, ¿sí? Si yo por ejemplo, en lugar de la aproximación, lo grafico, estos son los detalles. Estos detalles pues todavía están más chiquitos, más delgaditos, ¿sale? Es lo que les explicaba, creo que antier, ¿sí? Con el video que ya está arriba, que es del 29 de junio, ¿sale? Entonces es básicamente eso, ¿no? Pero no termina ahí. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar los valores que debe de tener originalmente cada uno, porque recordemos que dependiendo del tamaño de la señal, nosotros vamos a tener una serie de columnas y una serie de renglones. Si recordamos, nuestra señal original es de 2048, por lo tanto tengo que tener 2048 renglones. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿No? Ah, ok. Recordemos que vamos a tener 2048 renglones, pero ¿cuántas columnas vamos a tener? Dependiendo el nivel de descomposición. Si es el 1, vamos a tener el número de renglones entre 2. ¿Qué quiere decir? Que mi transformada wavelet discreta para el detalle 1 va a ser ¿de cuánto? Que es esta, de 1024 columnas y de 2048 renglones, ¿sí? El siguiente va a ser pues de 512 y de 2048, y luego el siguiente de 256 columnas y 2048 renglones, etc, etc, hasta llegar a 32, que es el nivel en el nivel 6, ¿no? Lo mismo, si se fijan, son exactamente las mismas dimensiones para el detalle como para el detalle, perdón, como para la aproximación, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Perdón, no, estas son las 6, es que están pegadas, no las había visto. Esta es para el detalle, por ejemplo, perdón, para la aproximación, y esta es para el detalle, ¿no? Y son exactamente las mismas dimensiones, 1024 por 2048 y 1024 por 2048. Entonces, esto es lo que me genera. Me va a generar la matriz, que ahora sí, ya es la matriz que yo voy a utilizar para hacer la multiplicación por mi señal de entrada. Obviamente todas las dimensiones van a estar en función de mis señales de entrada, ¿no? Todo tiene que estar diseñado. Ya afortunadamente, este programa ya está de manera genérica para que si ustedes dicen, no, pues yo le quiero meter una señal de 100 datos, te genera las matrices para los 100 datos que va a analizar, ¿no? Y pasa exactamente, esto es exactamente lo mismo, pero ahora para la descomposición. Si recuerdan, el W-Filters genera para la descomposición, que es el filtro pasa bajas y el filtro pasa altas de descomposición. Así pasa igual para la reconstrucción, el filtro pasa bajas y el filtro pasa altas. Pues es exactamente lo mismo, nada más que ahora con la R de reconstrucción, ¿sí? Y llena las matrices, bueno, las genera en ceros, las llena con los coeficientes y finalmente les da las dimensiones en función de la entrada, ¿sale? Y les va a quedar exactamente lo mismo, que son estos que se alcanzan a ver aquí, ¿sí? Pero ahora las dimensiones son al revés. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer una reconstrucción, pues bueno, ahora van a ser 32 renglones por 2048 columnas, cuando antes era al revés, ¿no? Y finalmente ya esto simplemente se ve con una multiplicación como tal, ¿no? Acomodamos el vector P de entrada, que quiere decir lo rotamos
90 grados y hacemos la multiplicación con la matriz que quieran, ¿sí? La matriz que quieran. En este caso, si recuerdan, tenemos nada más nosotros la gráfica del detalle 1, detalle 2, detalle 3 y aproximación 3, por lo tanto tenemos esto. Detalle 1, detalle 2, detalle 3 y aproximación 3, y estos, el G, G2, G3 y G4, va a ser lo que vamos a graficar, ¿no? Incluso, ya aquí ni siquiera tenemos que seleccionar los tamaños ni nada. ¿Por qué? Porque esto ya me lo está dando de manera directa, ¿sí? Entonces, y el chiste de aquí es la comprobación, que tenemos nuestra señal original y la comprobación tiene que ser exactamente la misma, ¿no? ¿Sale? Bueno. Aquí nada más fíjense que se ve diferente, pero esta, por ejemplo, se ve diferente, pero porque los axis son diferentes, ¿no? Este es de menos 1 a 1 y este es de menos punto 1 a punto 1. Lo agarro así porque esta es la entrada de la señal, ¿sí? Y esta es de punto 2 a punto 2 y esta es de menos 1 a 1. Por eso les digo que lo mejor es tener axis que sean exactamente las mismas. Pero es exactamente lo mismo. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve esto desde el punto de vista de la generación de un filtro en un sistema embebido? ¿Hasta aquí alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, déjenme, les comparto pantalla ahora para explicarles de manera gráfica, entre comillas. Bueno, ¿ya se ve la pantalla? Bueno, ahí va. Si recuerdan, nosotros teníamos una señal de entrada x de n que era de 0 hasta 2047, ¿sale? Porque teníamos una n de 11 y una n mayúscula de 2 a la n, que era igual a 2048, ¿sí? Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Pues nos quiere decir que, por ejemplo, para cualquier descomposición, como habíamos dicho, si tú tienes un vector de x size, tú debes de tener una matriz que cumpla con la dimensión esta en los renglones, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a hacer la multiplicación de tal manera de que quede el ancho de tu vector de entrada aquí, ¿no? Y este lo vas a ir recorriendo hasta terminar acá, ¿sí? Y aquí es donde teníamos las ondoletas que les había comentado, que tienen la ondoleta y se va recorriendo, ¿no? Que las graficamos hace rato, ¿sale? Entonces es como si la señal, es como si tú tuvieras la señal fija y la que se fuera moviendo fuera la ondoleta. Nada más que el algoritmo de MATLAB, la ventaja que tiene es que ya sabe cuántos pasos de recorrido tiene que dar para que el diezmado sea determinado, normalmente una potencia de 2, ¿no? Un diezmado de una potencia de 2. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo importante de esto? Esto es exactamente lo mismo que ustedes tendrían en, por ejemplo, quizá en un segundo de muestreo de su SPIC. Esto sería como si ustedes tuvieran una FS de 2048, ¿sí? Muestra sobre segundo. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una señal que está muestreando 2048 muestras sobre segundo, pues bueno, ustedes pueden jalar una matriz que tenga las 2048 muestras. ¿Sí me explico? Para que en cuanto entre, lo guarde aquí, lo multiplique y ustedes tengan su señal de salida, ¿sí? Obviamente esta señal de salida va a tener un downsampling. Si ustedes lo quieren, por ejemplo, filtrar de manera correcta,
lo tendrían que multiplicar por la matriz de descomposición y el resultado, que es más pequeño, luego multiplicarlo por la matriz de reconstrucción para llegar a tener tu y de n, o sea, tu salida con un vector original que tendría de 0 a 2047 muestras, pero ya filtradas, ¿no? Ya tendrías tu señal filtrada. Entonces, dependiendo cuántas muestras vayas a analizar a tu entrada, es lo que te conviene tener de tu matriz de entrada, ¿sí? Para agarrar, multiplicar con la descomposición, reconstruir, porque nada más vas a reconstruir con un solo nivel, o puedes reconstruir con dos si quieres, pero el chiste, lo mejor sería que para ahorrar costo computacional, lo mejor sería que solamente lo multiplicaras por un solo nivel y lo reconstruyeras con otro solo mismo nivel y ya tuvieras tu señal original. ¿Sí? Ya tu señal, bueno, no tu señal original, tu señal filtrada de tu señal original con el mismo tamaño. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda o fue demasiado rápido la información? ¿Nadie? Bueno. Entendí muy poco. ¿En qué te perdiste, Andrea? ¿Te perdiste en algo en específico? Del código. Ok. Bueno, mejor sí los voy a compartir para explicarles. Bueno, ¿qué hace ese código? El código hace que tú tienes una x de n con un tamaño de 2047, ¿no? O 2048, de 0 a 2047 o de 1 a 2048, pero el tamaño es de 2048. ¿Por qué? Porque bueno, en el código hay algo así y es en lo que está basado para el tamaño de la señal. Si recuerdan, tenemos dos señales seno, una seno 1, seno y seno 2, las cuales están sumadas para dar las señales que normalmente trabajamos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué hace el código? Bueno, el código lo que hace es que a través de la función wFilter, que significa wavelet filter, saca los coeficientes del filtro de la mother wavelet, ¿sí? Dependiendo qué mother wavelet tienes, son los coeficientes que te va a generar. Te genera 4 vectores, ¿sí? Uno que es, no me acuerdo el orden, ¿no? Creo que es high decomposition, low decomposition, high reconstruction y low reconstruction. ¿Sale? Bueno, con estos hace una serie de pasos y matrices. No es necesario, si se quieren meter bien al código, bueno, no, son una serie de foraminadas, ¿no? Pero no es gran cosa. ¿Qué es lo importante de aquí? Bueno, pues resulta que si tú tienes tu x de n, que ya hemos hablado, te va a generar ese programa, te va a generar desde el primer nivel hasta el sexto, ¿sí? 6 niveles de descomposición. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que para el primer nivel va a generar una matriz de
2048 por 1024, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, esto tiene que caber aquí y son 2048 renglones por 1024, porque acuérdense que es la suma de productos de esto, ¿no? Aquí tienes un valor, y luego aquí tienes otro valor, y luego aquí tienes otro valor, y en total te deben de dar un vector resultante, que es tu y de n, de 0 a 1023, o sea, con un downsampling. Es por eso que tenemos forzosamente este valor, ¿sí? Esta dimensión, donde aquí tiene, como lo graficamos anteriormente, una ondoleta, la cual está siendo recorrida, ¿no? Muy bien. Preguntas. Hasta aquí, ¿quién tiene dudas? Sí, los coeficientes vendrían siendo los puntos de la ondoleta. Los coeficientes, hay un proceso de conversión ahí. Los coeficientes es como unos números base, y dependiendo de esos números base, y dependiendo del tamaño de tu señal, y dependiendo del tamaño de tu matriz resultante, saca la ondoleta, ¿sí? Es un proceso de dilatación y expansión, que no te preocupes, o sea, wavelet, los coeficientes wavelet ya están así, no te metas en esos problemas que realmente no vale la pena y no nos incumbe. Tú saca la ondoleta con los coeficientes y ya te lo da la función. Bueno, la función te da los coeficientes, y el programa que yo les pasé los acomoda en función del tamaño de tu señal de entrada, ¿sí? Ok. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? ¿La matriz sale de multiplicar x de n por los coeficientes? No. Cuando tú metes x de n y lo multiplicas por la matriz, es cuando la estás filtrando. La matriz de conversión sale de dilatar o contraer los coeficientes, ¿sí? Tú nada más preocúpate por la matriz de conversión, ¿sale? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Entonces, aquí vimos el nivel 1. Posteriormente hay un nivel 2, ¿sí? Ese nivel 2 me vuelve a generar una matriz, pero ahora la matriz es ahora un poquito más pequeña. Ya no va a ser de 2048 por 1024, ahora va a ser de 2048 renglones por 512, ¿sí? Que corresponde al downsampling que se está generando. Luego voy a tener la nivel 3, que es la matriz de 2048, porque los renglones no se modifican, por 128, ¿sale? Y luego voy a tener la nivel 4, que es la 2048 por 64, nivel 5, 2048 por 32, y finalmente la nivel 6, que es una matriz pues más pequeñita, que es de 2048, es larga, ¿no? Pero es angosta, por 16. Y como lo pueden ver, estos son los valores que están aquí, ¿sale? Del primer nivel de descomposición a 1024 hasta el nivel 6 a 32, ¿sí? Y esto es para las aproximaciones y esto es para los detalles, ¿sí? ¿Sale? Y para las inversas, lo único diferente pues es que lo que no cambia son
lo que está cambiando son los renglones ahora y las columnas no cambian, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque si tú vas a hacer una conversión, por ejemplo, del nivel 5, que habíamos dicho que era de 2048 por 32, esto me va a dar como resultado un vector de ¿cuánto? De 0 a de 0 a 32, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que multiplicas el vector por una columna, tienes una serie de multiplicaciones, 2048 para ser exacto, y todas esas se suman y da como resultado un valor, y luego entras a la otra y da como resultado otro valor, y luego entras a la otra y da como resultado otro valor, y así sucesivamente hasta tener 32. ¿Qué pasa? Esta es la, por ejemplo, esto aplica para el detalle y la aproximación, no es exactamente el mismo tamaño, lo único es que la ondoleta cambia, una está más delgadita y otra está más ancha, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo ya tengo esto, que sería mi YDN, por ejemplo, de, vamos a ponerle Y, vamos a suponer que esto es de las aproximaciones de A5, ¿sale? Que sabemos que es de 0 a 32. Bueno, ¿qué pasa si yo esto lo quiero regresar a mi YDN normal? O sea, a la de mi tamaño original filtrado. Pues bueno, esto lo que tengo que hacer es que yo voy a tener un vector Y A5 que va a ser igual a 0 hasta 32 datos, perdón, 31 datos, y esto lo tengo que multiplicar por mis matrices de reconstrucción, ¿sale? Entonces la matriz de reconstrucción por lógica tiene que ser una inversa wavelet que tiene que ser de la aproximación 5, ¿sale? ¿Y esta qué dimensiones debe de tener? Pues bueno, para empezar, si tengo 32 aquí, debo de tener 32 aquí, ¿no? ¿Sale? Entonces esta va a ser de 32. Y si tengo 32 aquí, ¿cuántos datos yo quiero que tenga mi salida? Pues bueno, yo quiero que tenga de 0 a 4000, a 2048, que era lo que es el tamaño de mi señal original, ¿sale? Entonces, por lo tanto, va a ser de 32 por 2048, ¿sale? Para yo poner aquí mi señal descompuesta y de estos salga un valor y de esto salga otro valor y esto hasta que se llene mi vector de 2048, y esta va a ser mi YDN ya filtrada. ¿Qué quiere decir? Mi YDN pues es, yo tengo mi XDN de entrada, tengo mi filtro wavelet y tengo como salida mi YDN, ¿no? Que ya es mi señal filtrada. Ojo, puedo usarlo como filtro o puedo simplemente graficar las descomposiciones, depende para qué lo quieran. Recuerden que wavelet pueden hacer análisis wavelet a través de las descomposiciones sin importar que haya un downsampling, o a lo mejor lo que quieren es reconstruirla y pues ya utilizan su matriz de reconstrucción, ¿sí? Y vuelve a pasar lo mismo, tengo la inversa, que sería de mi nivel 1, pero van a cambiar los sizes. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener 1024 por 2048 y esta voy a tener 512 por 2048 y esta voy a tener 128 por 2048, bla, 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 y así sucesivamente, ¿sale? Bueno, ¿alguien tiene dudas hasta aquí? Lo puedo acercar un poco más. Acercar que, acuérdense que estoy compartiendo pantalla y no veo, de preferencia si hablan mejor. Por eso a lo mejor ya lo expliqué y lo vieron de lejos. ¿Alguien tiene alguna duda? Ahorita mismo lo voy a subir. Por cierto, voy a subir los videos, ya me dejó YouTube subir los videos, los subí en la mañana creo, los dos, por si alguien quiere repasar. Preguntas ayer y antier fue la explicación del tamaño de las matrices, que ahorita lo volví a explicar.
Lo que pasa es que, pues esa es una buena pregunta. Lo voy a repetir porque acuérdate que no se graba. Andrea preguntó cuál es la diferencia entre utilizar el programa que ahorita les estoy diciendo que genera las matrices a lo que hemos utilizado. La diferencia, Andrea, es que WebDeck y WebRec lo hace automáticamente. O sea, utiliza esas matrices, pero tú no las ves. Y Wavelet Filters lo que hace, lo importante de Wavelet Filters no es hacer ni la descomposición ni la reconstrucción, es darte las matrices. ¿Sí? En realidad este programa lo que hace es que te da las matrices. Yo, para comprobar, lo que hice fue al final multiplicarlas para ver si me daba, y graficarlas para ver si me daba lo mismo. Pero en realidad la función WFilters no te genera el análisis. ¿Sí me explico? ¿Esto para qué es? Porque posteriormente, ya eso no va a venir en el examen, les voy a enseñar a, por ejemplo, tener estos coeficientes y convertirlos quizá a un programa de Arduino, de DSP, pero esa es la diferencia. La diferencia aquí es que generas las matrices. Obviamente yo los multipliqué y los grafiqué para ver que fuera lo mismo, pero la anterior la WebDeck y WebRec no genera matrices, lo hace internamente para quitarte toda esta chamba. ¿Sí me explico? Lo importante de esto es que tú generes las matrices. ¿Por qué? Porque estas matrices las puedes agarrar y las puedes copiar directamente. ¿Qué quiere decir? Control C, Control V, o copiarlas manualmente y tú meterlas por ejemplo, Arduino como una ROM y multiplicar lo que esté agarrando ¿cómo se llama? El ADC. ¿Sí me explico? O sea, el chiste de esto es que la matriz tú la puedas meter a un micro, a un FPGA o a un programa, puede ser incluso otro lenguaje de programación. ¿Sí me explico? Pero la diferencia es esa, en que antes WebRec y WebDeck lo hace automático, tú no te enteras de qué coeficientes utilizó ni nada, y ahora lo importante es sacar esas matrices para migrarlos a otras plataformas, como ya puede ser una plataforma embebida. Embebido se refiere a un programa que no necesite una computadora como tal, ¿sí? O puede ser una microcomputadora que está hecha para no tenerla como PC o laptop. ¿Sí me explico? Pero puede ser un puede ser una microcomputadora como una Raspberry o una BeagleBoard, puede ser un FPGA, puede ser una GAL para una lookup table, etc, etc. ¿Sí? Porque acuérdense que no todo es MATLAB en la vida. Entonces MATLAB sirve como una herramienta para saber si lo que están haciendo está bien. Ya después de que se sabe que está bien, ya lo pueden migrar a otro lado donde no les cobren. ¿Sí? ¿Sí me expliqué, Andrea? Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Exactamente, César, es exactamente lo mismo, pero cuando los filtros que él utilizó seguramente nada más eran unos coeficientes que los estás multiplicando conforme va entrando. Aquí te genera una matriz, ¿por qué? Porque esa matriz está considerando el downsampling que está teniendo, o sea, una compresión. Los filtros que vieron con él, que seguramente eran los filtros FIR, que es exactamente también Wavelet, es un filtro FIR, es un filtro finito al impulso, de respuesta finita al impulso, perdón. Lo que hace es que ahí entra y la convolucionas y tienes exactamente los mismos valores de salida. Pero aquí no, aquí si es para análisis, pues a ti te interesa descomponerlo. ¿Por qué? Porque Wavelet tiene como ventaja una compresión, y esa compresión a veces se utiliza para ciertas cosas. Mientras que los filtros que vieron con César son filtros comunes, su kernel de conversión es los senos y los cosenos. Ojo, no quiere decir que Wavelet sea mejor, son aplicaciones totalmente diferentes.
Wavelet te puede deformar la señal de mala manera y un filtro, dependiendo qué tipo de filtro utilices, pues tienen una banda plana, otros tienen una caída más alta, etc, etc. Pero es muy similar. Lo único es que aquí, en lugar de convolucionarlo, César, la matriz ya genera ese movimiento de la ondoleta en función al número de compresiones que quieres, y tú ya no tienes que hacer la multiplicación, la convolución como tal. La convolución se hace al multiplicarlo por la matriz, ¿sí? Que es un poquito lo que les enseñaba aquí, que les enseñaba en esta parte, donde por ejemplo tú tienes tu señal y dejen, si quieren, le voy a poner un axis para que sea más claro de ver. Hasta de 0 a 90 voy a ponerle. Axis que inicie en 0, termine en 90 y no me fijé si es de menos 1 a 1. Ahí está, miren. Esa es la ondoleta, y si te fijas, lo que estoy haciendo es graficar renglón por renglón. Entonces si te fijas que se ve así la ondoleta cómo se está moviendo, y eso sería como la parte de tu convolución que va entrando. Son los pasos con lo que la señal va entrando. ¿Sí me explico? Ahora, observen, por ejemplo, esta es la de la detalle, esta es la de la aproximación. ¿Sí? Si se fijan cómo la de la aproximación está menos dilatada. Híjole, se graficó en la otra la reina. Si se fijan cómo la de la aproximación está menos dilatada, bueno, no se alcanzó a ver, lo voy a volver a hacer. Como la cambié, voy a poner punto 2 y el del detalle. Este es el detalle y el de la aproximación. Ese es el de la aproximación, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Si se fijan cómo el de la aproximación es más ancho, ¿por qué? Porque las frecuencias son más bajas, ¿sí? Y si me voy a un detalle más, por ejemplo, este es el de la aproximación 1 y el detalle 1, pero si yo me voy, por ejemplo, al del detalle 1, y lo comparo con la aproximación 3, 5, por ejemplo, pues todavía se va a ver más ancho el de la aproximación 5, porque son más bajas frecuencias, ¿no? Ese es el 4, entonces este es el 3, ¿no? Entonces todavía se ve un poco más ancho este, ¿sale? ¿Por qué? Porque las frecuencias son más grandes. Pero si yo comparo, por ejemplo, este, creo que el primero, no, creo que era este, el 2. Si yo comparo este con este, pues bueno, es la misma forma, porque las dos son aproximaciones, pero este sigue siendo más ancho, ¿no? Ya no se alcanza a apreciar a simple vista porque las dos son aproximaciones, pero sigue siendo más ancho el de una aproximación, ¿no? ¿Sale? Entonces sí, César, es exactamente, es muy parecido, los coeficientes es lo mismo, nada más que Wavelet, como está comprimiendo, aparte está tomando en consideración cuánto se debe de comprimir, por eso te da una matriz, porque si no tú convolucionaras y tuvieras exactamente la misma señal de salida, pero Wavelet, acuérdate que comprime, el algoritmo de MATLAB comprime, entonces te genera una matriz. ¿Por qué? Porque esa matriz va a estar en función del número de columnas. Si es el primer nivel de descomposición, va a ser exactamente la mitad del ancho total. ¿Qué quiere decir? Que si tienes una de 2048 vas a tener 2048 renglones, pero de columnas vas a tener la mitad, 1024. Si te vas al segundo nivel de descomposición, vas a tener 2048 renglones, pero ahora vas a tener 512 columnas, y así sucesivamente. ¿Me expliqué?
Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? A ver. Ah, ok. Pero ¿para cuándo era la entrega? Para el lunes, ¿no? Ah, ok. Pues entonces para mañana. Martes, miércoles, jueves. Sí, para el jueves. ¿Sale? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Bueno, ya la otra clase, voy a ver si mañana nos vamos a reunir, dependiendo de cuántas dudas haya, les contesto dudas o les explico una manera de pasar un código, una serie de datos, unos coeficientes o una sucesión numérica a otro tipo de lenguaje de programación. ¿Sale? Bueno, entonces que estén bien y ahí cualquier cosa estamos en contacto por correo o WhatsApp. ¿Sale? Sale, cuídense. Bye.